La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, sigue cumpliendo el sueño del expresidente Andrés Manuel López Obrador, ayudando siempre a los pueblos y comunidades más necesitadas que por muchas décadas estuvieron en el olvido. Bajo este tenor anunció hoy la presidenta en la conferencia de prensa que comprara maquinaria pesada de última generación para la construcción de caminos, carreteras y puentes en todo México, ya que anteriormente los malos gobiernos no invertían en el mantenimiento de carreteras. Todas las obras se las daban a contrato a las constructoras, quienes elevaban los costos de las obras, y las obras quedan inconclusas o, el peor de sus casos, nunca se ejecutaban. Hoy las cosas cambiaron. Ya lo dijo la presidenta Claudia, que ha invertido cerca de 1,000 millones de pesos con la compra de maquinaria pesada de última generación, y así ya no está rentando este tipo de equipos a constructoras que cobran demasiado caro. Jesús Esteva, secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, informó que serán más de 173,000 millones de pesos los que se destinarán en la infraestructura carretera 2025-2030. Asimismo, presentó las obras que se le darán continuidad, las cuales iniciaron el gobierno anterior del presidente Andrés Manuel López Obrador. En este sentido, explicó que el objetivo es mejorar 2,978 kilómetros de infraestructura carretera con una inversión de 118,470 millones de pesos. Se iniciarán las obras carreteras en Oaxaca, Chiapas, Guerrero y Veracruz. Además, se acondicionarán la red de carreteras que conectan a todos los estados de la República Mexicana. Es importante recalcar que nunca antes se había comprado maquinaria pesada para el mantenimiento de las carreteras. Hoy las cosas cambiaron, ya que estos ayudará de gran manera a tener en buen estado las vías de comunicación que por muchos años fueron olvidadas por los malos gobiernos. Con este tipo de acciones se cumple el deseo y el sueño por el cual siempre estuvo luchando el expresidente Andrés López Obrador. Con el pueblo todo y sin el pueblo nada. ¿Por qué no explicas bien lo de los 20 trenes que se van a adquirir? No sé si traigas alguna foto de los equipos, del tipo de equipos que vamos a adquirir. Es una muy buena idea que tuvo Jesús. ¿Qué se hace normalmente para repavimentar o bachear una carretera? Se contrata, se hace una licitación y se contrata a una empresa privada, un contratista, una constructora que bachee. Entonces ahora se va a seguir haciendo eso para los trabajos mayores, pero para muchos trabajos menores lo que decidió Jesús fue comprar 20 equipos para que la propia SICT pueda hacer los trabajos con los trabajadores de la SICT y adquiriendo solamente la mezcla, que también hay varias ideas. Jesús, entre sus múltiples virtudes, es experto en pavimentos. Entonces eso va a permitir que podamos hacerlo más rápido, que no sea el tiempo de que pues la licitación y que llegue el recurso, y que sino sencillamente adquieres la mezcla y ya los equipos están listos para pavimentar. Eso nos va a dar una capacidad de bacheo y repavimentación muy grande. El bachetón continúa, pero con los trabajos de administración. No sé, platícales más, Jesús. Sí, con base en la experiencia que tuvimos en la Ciudad de México, nosotros atendíamos ciertos trabajos por administración y teníamos fresadoras portátiles pequeñas y equipos por administración, y eso nos dio capacidad de reacción inmediata. Teníamos la planta de asfalto de la ciudad y con eso podíamos atender pues mucho de la conservación que se hacía, de lo que llamamos rutinaria. Acá lo que visualizamos es que podemos hacer trabajos por administración. Hace muchos años la Secretaría los hacía. Si ven, todos los centros de SICT tienen sus zonas de equipos. Todavía hay algunos equipos del Fonden por ahí
arrumbados, y queremos recuperar esa capacidad de ejecución de trabajos por administración. Entonces, cada tren de repavimentación incluye una fresadora, equipos. La fresadora es el equipo que tritura el asfalto, lo levanta, y que es la primera actividad que se lleva a cabo para empezar un proceso de repavimentación. Obviamente se hacen estudios de cuánto se requiere, si las capas inferiores todavía tienen capacidad o si hay que reforzar esas capas inferiores metiendo más espesor de asfalto, en fin, hacemos esos estudios, pero en su momento normalmente el tratamiento es levantar la capa de asfalto, triturándola con estos equipos que se llaman fresadoras. Después de eso viene una máquina que extiende el asfalto, que le llaman finisher o extendedoras, y que hay algunas que lo que hacen es poder extender capas muy delgadas. No sé si vieron lo que hicimos en Tlalpan, y pues Tlalpan eran microcarpetas de 2-3 centímetros que les alargan la vida útil, previenen que se siga deteriorando y dan una superficie uniforme. Bueno, vamos a adquirir extendedoras con estas características. Después, una vez que se extiende la mezcla, entran los equipos de compactación. Primero los neumáticos, primero las planchas, los rodillos, y después entran los compactadores neumáticos. Los dos también los vamos a adquirir. Y vamos a adquirir pipas para el riego, para lo que es la emulsión, con lo que se pega, digamos, el asfalto a la superficie, y vamos a adquirir también unas máquinas que se llaman recuperadoras. Estas máquinas pueden triturar las capas inferiores, es decir, no nada más el asfalto, sino las capas de abajo, lo mezclan con la capa triturada de asfalto, le incorporan cemento o le incorporan lo que llamamos asfalto espumado, y eso nos permite tener capas estabilizadas, es decir, aumentar la capacidad de las capas inferiores, que eso es lo que realmente resiste las cargas. Y con esto ahorramos el tener que estar llevándonos el material y regresándolo, en fin, con esto calculamos pues que vamos a disminuir los costos más de 30%. Y con esto vamos a ampliar metas y también vamos a tener capacidad de ejecución. Eso no significa que no tengamos que también seguir licitando algunos tramos, porque no nos damos, bueno, con esto podemos atender 20 frentes. Calculamos que vamos a estar atendiendo del orden de 1,000 o 2,000 kilómetros con estos frentes, que es importante la meta, ¿no? Por lo que vieron. Son estrategias, vamos a ver cómo vamos teniendo resultados, y en la medida que visualicemos algo que no hoy presenté, pero que también es otro de los frentes de trabajo y otro de los programas, es el oriente del Estado de México, donde también en 10 municipios va a haber una intervención importante de conservación y de repavimentación, y que también estamos visualizando el integrar equipos de estos frentes por administración. Entonces, creo que va a ser un esfuerzo. Ahorita, no sé, creo que no ha llegado las imágenes. Sí, bueno, a ver si las presentan, de lo que es un tren de repavimentación. Miren, este es el que estabiliza. Es un tipo de recuperadora que lo que tiene es lo que le llaman un mandril o una pieza que lo que hace es triturar las capas inferiores y mezclarlas con la capa superior. La siguiente, una extendedora, lo que le llamamos las finishers, que son los equipos que extienden y que van, también mezclan y uniformizan la temperatura del asfalto, el asfalto que viene con diferentes temperaturas, y esto nos permite ya extenderla. La siguiente. Y entran los equipos de compactación. Primero viene una compactación que lo que le llamamos es armar la carpeta. Eso se tiene que hacer a temperaturas adecuadas, si no, no se logra la compactación, que son los rodillos. Después viene ya la parte de cerrar el poro, que son los rodillos neumáticos, que se da a otra temperatura. Y finalmente por allá se ve un pata de cabra que también vamos a adquirir. Esos rodillos de pata de cabra se utilizan cuando vamos a estabilizar el suelo. Vamos a estar trabajando en las capas inferiores, en lo que se llama reconstrucción.
Cuando ya hay mucho daño en las capas inferiores, si esas no las intervenimos, de nada sirve que yo le esté cambiando la carpeta asfáltica, se daña. La siguiente. La pipa aspersora de emulsión, que son riegos tanto lo que llamamos liga como riegos de impregnación, que sirven para que el asfalto pegue con las capas inferiores. La siguiente. Y finalmente la perfiladora, es la fresadora perfiladora, que es la que tritura las capas superiores, y también vamos a estar adquiriendo algunos camiones para también tener esta capacidad de transporte. Creo que básicamente es eso. La siguiente. ¿Y cuándo vamos a invertir en esto? Vamos a invertir 850 millones en los 20 trenes de trabajo, que ahí también, para dimensionar, a veces con 400 millones, con 425 millones, pues tenemos 10 trenes de trabajo, y adquirir la mezcla nos puede representar del orden de 2,000 millones para atender cerca de 1,500 kilómetros, dependiendo de los espesores. Entonces hay pues una estrategia para la conservación en los próximos años. Las carreteras que vamos a hacer en principio en este sexenio, digo en principio porque de tener más recursos pues vamos a intervenir en otros lados. Es una intervención de cerca de 4,000 kilómetros, muy importante, y nos va a platicar también de las licitaciones que ya iniciaron este año para qué vamos a intervenir. Ahí viene también lo de mejora de Oaxaca, de los caminos de Oaxaca. Son ampliación de carreteras y también mantenimiento mayor de muchísimas carreteras que hemos estado visitando, particularmente las zonas más vulnerables del país. Entonces es un programa muy interesante, importantísimo, y lo va a explicar Jesús. Con su permiso, señora presidenta, buenos días a todas y a todos. A continuación, les compartimos el Programa Nacional de Infraestructura Carretera. Adelante. Para recordar, la infraestructura carretera tiene 43,000 kilómetros de red federal libre de peaje, 10,600 de red federales de cuota, que dan cerca de 54,000 la red federal de carreteras. La siguiente, y de estas la red troncal son 19,000 kilómetros. Estas son las principales, es donde se mueve un porcentaje muy alto de tanto de las personas como de la carga a nivel nacional. Y sobre esta misma red troncal, adelante, podemos ver algunas de las acciones que estamos planteando para este periodo. Son cerca de un poco más de 4,000 kilómetros de longitud y una inversión de 173,000 millones de pesos. Aquí traemos obras de continuidad por 126 kilómetros, que ahora veremos su avance y sus fechas de conclusión. Los ejes que hemos denominado prioritarios, con cerca de 3,000 kilómetros. Parte de esto es el programa carretero en Oaxaca, como parte del plan Lázaro Cárdenas, además del programa carretero en Guerrero, y la inversión en 18 puentes, también ahora describiré cuáles son estos y sus fechas de inicio, y la inversión que le llamamos mixta, que es un modelo que le llamamos construcción, mantenimiento, rehabilitación y operación, donde el gobierno tiene la mayoría del porcentaje, y que ya se hizo uno que es la Tepic-Compostela, y que se ha utilizado también en 2 aeropuertos en la administración pasada. Estos suman cerca de 300 kilómetros. Adelante. Ahora veremos obras de continuidad. Adelante. El puente Rizo de Oro, Real del Monte La Huasca, el puente vehicular Nichupté y San Ignacio Tayoltita. Aquí tenemos las fechas de conclusión. Octubre, el Rizo de Oro. La Huasca ahora para el 11 de marzo está lista. Ahora veremos imágenes. El Nichupté en agosto y San Ignacio Tayoltita en mayo. Adelante.
Aquí algunas imágenes, el video del recorrido. Estamos en los últimos colados de un túnel de 700 metros y ya estamos en balizamiento y señalización de la mayor parte. Estas son imágenes de los últimos días. Son 10 kilómetros que se estarán poniendo en operación a principios de marzo. Aquí vemos parte de la infraestructura, túnel que es el que se está concluyendo en el colado, y después necesitamos algunos días para bajar la cimbra. La siguiente. Tenemos el puente Rizo de Oro, que son 2 kilómetros de vialidades más el propio puente, que tiene 400 metros de longitud. Aquí podemos ver ya las torres de montaje. La estructura metálica está prácticamente concluida. Va a ser un puente en arco, es una especie de celosía, y se estará concluyendo en octubre. Es un puente complejo en cuanto a su construcción, pero está avanzando conforme a programa. La siguiente, por favor. Acá tenemos el puente Nichupté. Como ven, la parte de conexión con el bulevar está prácticamente terminada, se trabaja en parapetos. Este puente tiene 11.2 kilómetros, la mayor parte está en la zona lagunar. Se trabaja ya en las dos últimas zapatas de la zona de manglares, que tiene un procedimiento constructivo específico para librar los manglares. Y se trabaja en la zona lagunar en la conclusión de las cimentaciones, que ahí se trabaja con barcazas, los montajes. Es distinto a la zona lagunar. Entonces se tienen varios frentes de trabajos simultáneos y estamos planteando concluir en agosto. Se estudia también la conexión que vieron ahora, se estudia con modelaciones, nos lo ha pedido la gobernadora, y se está analizando la manera como se va a conectar con el bulevar. Ahí se ve la zona de manglar y los procedimientos de montaje. Esta es la zona de manglares, y adelante se ven las barcazas en la zona de lagunas. La siguiente. Ahora San Ignacio Tayoltita. Aquí la Secretaría de la Defensa nos está apoyando en uno de los tramos, específicamente en la zona de Sinaloa, y en la parte de Durango está por iniciarse uno de los últimos puentes, más bien el último puente en el Saus, que tuvo un tema de profundidad de pilas, que se tuvieron que ir a mayor profundidad, y estamos iniciando el viaducto el Saus. Esto se estará terminando en mayo de este año. Aquí algunas de las imágenes de los trabajos. Ya está muy avanzado y se continúa trabajando en cerca de 10 frentes simultáneos. La siguiente. Bueno, paso a describirles los ejes prioritarios. Adelante. En este caso estamos hablando de 3,000 kilómetros. Como dijo la presidenta, es el inicio y estaremos incrementando esta meta dependiendo de los recursos. Estamos haciendo también unas modelaciones a nivel de toda la infraestructura carretera y de cómo se interconecta con diferentes modos de transporte. Como ven, lo gris son los ejes troncales principales, y estos son elementos que interconectan, que amplían, que modernizan, y algunos son construcciones nuevas. Entonces es una intervención muy importante la que se hará en esta administración. Tenemos el Cuautla-Tlapa-Marquelia, Tamazunchale, Huejutla, Pachuca, Bavispe, Nuevo Casas Grandes, el Circuito Tierra y Libertad en Morelos, Toluca, Zihuatanejo, Salina Cruz, Zihuatanejo, Macuspán, Escárcega, Ciudad Valles, Tampico, Saltillo, Monclava, y Guaymas, Esperanza, Yécora y Chihuahua. Adelante. Vamos viendo Cuautla, Tlapa, Marquelia. Se va a iniciar en abril y está ahorita en proceso de licitación el tramo de Alacatlatzala a Chilixtlahuaca, que este tramo.
Y en Repítelo para que nos oigan allá en Guerrero, en la montaña, porque esa carretera la han pedido desde hace como 20 años. Sí, ya Nos estamos. la pidieron ahora que estuvimos ahí. Entonces, en abril iniciamos, está en proceso, pues traemos ahorita más de 600 licitaciones, entre las licitaciones que ahora les estaré describiendo, más las de conservación. Entonces, bueno, pues para que se dimencione el esfuerzo que se está haciendo y el trabajo que se está haciendo. ¿De dónde a dónde va? A la Plata. Esta va desde, bueno, es de Cuautla a Tlapa y de Pero Tlapa a la parte que Marquelia. vamos a hacer ahora. Ya hay un tramo Pero la ya que está. vamos a hacer ahora. ¿Mande? La que vamos a hacer ahora en la montaña. Es a la Catlatzala a Chilistlahuaca. Es ese tramo rojito que se ve aquí, ese es el que se inicia en abril y es lo que se hará este año. Y bueno, continuaremos y tienen tramos de modernización de 2 a 4 carriles y tiene tramos de pura conservación. Adelante. En Hidalgo y San Luis Potosí tenemos la Pachuca, Huejutla, Tamazunchale. Este año estamos haciendo el libramiento de Tamazunchale y estamos iniciando también en abril. La siguiente. Traemos Bavispe, Nuevos Casas Grandes. Esta sí es completa este año. Se inicia en marzo. Son 69 kilómetros de intervención y estamos arrancando desde Bavispe. Aquí es una ampliación a modernización a 2, que son 2 carriles con acotamientos. La siguiente, el circuito Tierra y Libertad. Aquí se estará haciendo el libramiento a Cuautla, librando Huastepec, y está haciéndose también conservación del circuito, de la red completa, y el puente de Jojutla que se está ampliando, todo eso también para este año. Se inicia en marzo de 2025, estamos a unos días de iniciar. Adelante. Tenemos la Toluca-Zihuatanejo. Este año arrancamos con Toluca a Tejupilco, y a ti también con apoyo de la Secretaría de la Defensa, que ya había estado trabajando en varios tramos de esta zona. También es una ampliación de la sección. Esto nos va a llevar, sí, 6 años, pero iniciamos en abril. Es modernización a 2 carriles con acotamientos en todo el tramo. Y estaremos interviniendo también otros 2 tramos en Guerrero. Estamos viendo las economías para ver si además de Toluca, Tejupilco, podemos trabajar en estas 2 zonas de Guerrero. La siguiente. Salina Cruz y Guatanejo. Aquí iniciamos en marzo. Estamos modernizando a 2 carriles, estamos construyendo libramientos, ampliando puentes. Este año estaremos trabajando Huatulco a Pochutla y la ampliación de cerca de 10 puentes que tenemos, donde ya se modernizó, sin embargo los puentes quedaron con una sección menor. Entonces todo eso lo traemos para este año. Adelante. Macuspana, Escárcega, iniciamos en los 2 extremos, tanto en Macuspana como en Escárcega, iniciamos en marzo y pues es una obra que se llevará 4 años, son 130 kilómetros de intervención. San Luis Potosí, Tamaulipas, Ciudad Valles, Tampico. Esa inicia en 2026, aquí son 67 kilómetros de intervención y esto es parte del corredor que viene desde Pachuca, desde Real del Monte. Es parte de lo que vimos al inicio como obras de continuidad. Va a llegar desde Pachuca y llega hasta Tampico este corredor. Entonces estamos dando continuidad y estamos construyendo y ampliando nuevos tramos. Adelante. Saltillo, Monclova, la 57, aquí son 85 kilómetros de intervención y esta iniciará en 2026. Sin embargo, estamos entrando ya a hacer conservación de la 57 en Coahuila, desde Monclova hasta Piedras Negras. Traemos la Guaymas, Esperanza, Yécora, Chihuahua. Aquí también vamos a
a buscar iniciar este año, traemos un trámite que pudiéramos iniciar. Aquí arrancó, bueno, el año pasado estuvo trabajando la Marina, los años pasados en la administración pasada, en varios tramos de esta carretera, y nosotros estaremos ya concluyendo completo hasta Chihuahua. Es una modernización a 2 carriles. Adicionalmente a esto, y a partir de recorridos en territorio, traemos programas carreteros específicos, como puede ser el que a continuación les describo, el programa carretero de Oaxaca. Aquí iré describiendo cada uno de los tramos. El de Huajuapan de León, el tramo Nochistlán a Huajuapan, son 88 kilómetros, y esta inicia también en abril, termina en noviembre. Pasamos a la siguiente. Bueno, en total este programa de Oaxaca son 1000 kilómetros, cerca de 900 kilómetros, creo que vamos a llegar cerca de 1000, y es una inversión de 6,000 millones. Tenemos el de Huajuapan hacia Tehuacán, pasando por Chazumba, son 121 kilómetros, y empieza también en el mes de abril. La siguiente. Tenemos Huajuapan, Mariscala, Tamazola, Silacayoapan, pasando también por Juzlahuaca, son 167 kilómetros y empieza en abril, termina en diciembre. En algunos de estos casos son carreteras alimentadoras, pero como dijo la presidenta, pues es parte de estos recorridos en territorio y de estas demandas de la población que pudimos atestiguar en los recorridos que se hicieron. Tenemos Huajuapan, Tlacotepec, Juzlahuaca, hasta Putla de Guerrero, este tramo, 131 kilómetros y 309 millones de pesos de inversión. Aquí el periodo de ejecución, otra vez, todas estas están iniciando en abril, terminan en diciembre, y son algunas reconstrucciones. La siguiente, Juzlahuaca, San Martín Peras, Ahuejutla, Alcozauca de Guerrero y Tlapa. Aquí son 116 kilómetros, una inversión de 2,000 millones, inicia en abril, termina en diciembre. Aquí es una modernización de camino rural a hacerlo carretera alimentadora. La siguiente, San Juan Mixtepec a Juzlahuaca, 31 kilómetros, y es una rehabilitación de carretera alimentadora. La siguiente, aquí es de Putla de Guerrero a Pinotepa Nacional, son 138 kilómetros y empezamos en abril. La siguiente, San Martín Peras Juzlahuaca, que pasa por Coicollar, Metlatónoc y Chilixtlahuaca. Tenemos igual el inicio en abril, conclusión en diciembre y rehabilitación de una carretera federal. La siguiente, y pasamos al estado de Guerrero. Todo esto también se suma al plan Lázaro Cárdenas, porque son los estados donde está la cuenca del río Balsas, y acá traemos reconstrucción y construcción de puentes nuevos. Traemos 63 puentes, 14 puentes que son afectaciones menores, 9 puentes con ampliación de claros, la siguiente, y 40 puentes nuevos. Solo para dimensionar el tipo de puentes que estamos viendo, este es el render de cómo va a quedar. Son reconstrucciones que prácticamente es hacerlos nuevos. El puente de San Martín, que es ampliar secciones para prevenir. Si ven, ahí estaba el apoyo con el que se quedó, y ahora es ampliarle su sección, es decir, darle mayor capacidad ante otra contingencia, ante otro huracán. Entonces ya estamos en 4 frentes trabajando en construcción de los puentes, y los demás están en proceso de licitación. Aquí son puentes en la zona de Acapulco, estos 4, el de La Venta, el Pedregal, el Gallinero, Palma Solar, y están en licitación el de Mendizábal y el de Río Mitlán. Todos estructuras importantes, algunas de claros de 150 a 200 metros de longitud. Entonces, bueno, es una intervención también muy importante en cuanto a infraestructura. La siguiente.
puentes y viaductos que se estarán construyendo en la red federal. Tenemos un total de 18 puentes y viaductos en la red federal con una inversión de cerca de 12,000 millones. Traemos en Baja California la glorieta Fonatur, en la Ciudad de México los puentes de Alameda Oriente, en Colima traemos el libramiento Arco Sur, Arco Norte, Barrio 5, ingreso principal de Manzanillo y el recinto portuario La Flechita. En Morelos traemos el de Jojutla, que comenté hace unos momentos, y el de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. En Nayarit, el Amado Nervo y el Luis Donaldo Colosio. Y en Querétaro, el puente es de Avenida de los Patos. En Quintana Roo hay una falla geológica en la carretera costera, ahí tenemos un puente para librarla. En Sinaloa, en la carretera 15, el Pérez Escobosa. En Tlaxcala, el viaducto Santana. Y en Veracruz, el acceso al puerto, el Paso del Toro y el viaducto también, aquí es el puente Coatzacoalcos 1. La siguiente. La glorieta Fonatur, inicia en abril de 2025, ya está en licitación. Tiene 2 kilómetros de longitud y 450 millones de pesos de inversión. La siguiente. En los puentes Alameda Oriente, que hay que desmontarlos y reconstruir. Estos ya se inicia el primero este año y nos llevarán entre 2 y 3 años la ejecución. Aquí el problema es que no podemos cerrar completo periférico, entonces necesitamos estar operando con el puente que está actualmente, demoler el que está cerrado, reconstruirlo y después ya intervenir el segundo puente. Aquí iniciamos en mayo de 2025. La siguiente, en Colima, un paso superior ferroviario, este es en la ciudad de Colima, inicia abril de 2025 también. La siguiente, en Colima, otro que es también un paso superior vehicular en libramiento Arco Norte, inicia en abril. La siguiente es el puente Barrio Quinto, iniciaría el próximo año. La siguiente, superior ferroviario de ingreso a Manzanillo, también iniciaría próximo año. Recinto portuario La Flechita, también próximo año. Y el acceso vehicular a la Universidad Autónoma del Estado de Morelos es el próximo año. El Jojutla, sí inicia este año, como mencioné hace unos momentos. El puente Amado Nervo también inicia ahora en abril. Tiene 2 kilómetros de longitud junto con sus vialidades, conecta en Nayarit con Jalisco y muy pronto estaremos ya en sitio. Ya se están haciendo algo de estudios de geotecnia. La siguiente, el paso superior de ferrocarril en Nayarit. La siguiente, y en Querétaro, Avenida de los Patos, que son 2 puentes que están muy cercanos, pero finalmente son 2 cruces con carreteras. La siguiente, el puente para librar la falla geológica en Playa del Carmen, que comunica Playa del Carmen. También yo creo que con economías pudiéramos sacarlo este año. Se está estudiando diferentes procesos de reconstrucción y de estabilización de esta zona. La siguiente, el paso superior en Óscar Pérez Escobosa, en Sinaloa, inicia en abril de este año. En Veracruz tenemos el puente Coatzacoalcos 1, que les mencioné que no venía en la tabla resumen, pero aquí lo tenemos. Se lleva 3 años de ejecución y este año estaremos haciendo proyecto. Ya vimos un nuevo trazo con respecto a una primera propuesta que se nos había planteado. La siguiente, el distribuidor vial de acceso al puerto de Veracruz, se inicia este año, ya se hicieron las modelaciones y estamos
definir las soluciones de algunos movimientos direccionales, pero iniciamos en abril, ya muy pronto sale la licitación. La siguiente, el distribuidor vial Paso del Toro, ese tiene 350 metros de longitud, es parte de las conexiones que tenemos dentro de la zona del puerto. La siguiente, el viaducto Santana en Tlaxcala, inicia en abril de este año. La siguiente, y bueno, las inversiones mixtas. Como les decía, este es un modelo que se utilizó en la administración pasada para la Tepic-Compostela y para los aeropuertos de Puerto Escondido y de Adelante, y el de Tepic, y se está buscando aplicar este mismo modelo en estas carreteras, que sería la Córdoba-Orizaba, tiene 45 kilómetros de longitud y se llevará 3 años de ejecución. La siguiente, en Veracruz, Cardel-La Tinaja con su ramal al puerto de Veracruz. Aquí son 86 kilómetros de longitud, y este es importante porque, como podemos ver, tenemos un corredor muy importante que lleva desde el sureste hasta el norte, y estamos buscando tener en la mayor parte de este tramo una sección de A4. Entonces traemos ahorita, por lo pronto, como definición, este tramo. Esto conecta con la Macuspana-Escárcega y con toda esta zona, y viene desde Villahermosa y nos lleva a los diferentes puntos de cruce con la frontera. Aquí también traemos un puente que ahora veremos. Bueno, la siguiente. Tenemos el puente internacional Nuevo Laredo 4, que es lo que comentaba hace un momento, que es parte de esta conexión y de esta visión de movimiento. Esto le ayuda a la carretera 57, que es la que más tránsito tiene y mayor carga mueve. Aquí traemos 8 kilómetros de longitud y esta inversión. La siguiente, en caso de Michoacán, está también este tramo de Nueva Italia Lázaro Cárdenas, que, como ven, interconecta con el tramo que traemos desde Salina Cruz. Entonces hay una visión de interconexión de lo que son los ejes troncales principales del país. Y bueno, obviamente toda la parte que ya tiene este eje troncal desde Michoacán. Desde Morelia. Desde Morelia. Y Baja California, el bypass de Tijuana, que hace unos días mencionaba la presidenta, que tienen problemas en ocasiones de deslizamientos en esta zona, entonces se vuelve una carretera muy importante ante alguna contingencia, que siempre tengan paso. Y está también en su proceso de estudios y proyectos, pero también sería un planteamiento de inversión mixta. La siguiente creo que es cuanto, y traemos también avances de Bachetón por si se quisiera informar. Adelante con la siguiente. En cuanto al programa de conservación de carreteras, la siguiente, traemos en lo que denominamos conservación rutinaria, que básicamente es bacheo y mapeo, pero que también es limpieza de maleza, que también es rehabilitación de señalamiento, que también es balizamientos. Traemos ya un 76% de avance, cerca de 44,000 kilómetros de la red federal libre de peaje. Aquí, bueno, pues iniciamos en noviembre y estaremos terminando en marzo. Y en cuanto a la conservación periódica, que ya es repavimentación, traemos de los 688 kilómetros un 35% de avance. Acá traemos 76 frentes de trabajo, 1,500 trabajadores, y inició en diciembre. El proceso de licitación fue un poco más largo y estará terminando en mayo. Además, Sedena ya ha tenido un avance importante en el sureste del país y atiende cerca de 890 kilómetros. Y además del sureste, también está atendiendo unos tramos en Veracruz. La siguiente. Traemos, bueno, algunas imágenes de… ¿Y ahora no traes música? ¿Mandé?
Ahora no traes música. Hay un videíto con música, pero sí, ahora no traigo el de la música. Bueno, como les mencionaba, traemos bacheo, mapeo, deshierve, limpieza de cunetas, que son labores muy importantes en cuanto a conservación y que alargan la vida de las carreteras. En como os mencionaba, 76% de avance, 33,000 kilómetros atendidos de un total de 44,000, 162,000 toneladas de asfalto utilizados, 140 millones de metros cuadrados de deshierve se han llevado a cabo en este periodo, más de 1 millón de metros cuadrados de superficie atendida. La siguiente. Esto ya son las repavimentaciones. Aquí estamos en los 31 estados, 35% de avance, 239 kilómetros atendidos, del total de cerca de 700 kilómetros que vamos a intervenir, y cerca de 400 máquinas trabajando y 253,000 toneladas de asfalto utilizadas. Aquí, con base en esta experiencia, estamos en proceso también de iniciar la licitación de adquisición de cerca de 20 trenes de repavimentación para regresar a algo que hace muchos años hacía la Secretaría de Infraestructura, la Secretaría de Comunicaciones, que era los trabajos por administración. Entonces, con esos frentes tendremos una capacidad de ejecución mayor, y como lo hace la Defensa Nacional ahora en el sureste, ellos adquirieron maquinaria, lo hacen por administración directa, lo mismo estaremos haciendo en 20 frentes, adquiriendo estos trenes de repavimentación, que básicamente son pues las máquinas que ven ahí, la fresadora, las compactadoras, las extendedoras, las finisher. Estaremos adquiriendo máquinas también para tender microcarpetas, tendremos también comprando máquinas que recuperan, que lo que hacen es extraer la base, la subbase, las capas inferiores, mezclarlas con la capa superior y estabilizar, y con eso pues tenemos ahorros porque no tenemos que estar moviendo y sacando todo el material. Entonces, bueno, vienen tiempos donde se van a hacer intervenciones importantes a la red federal, y pues es cuanto, presidente. Entonces no hay música. ¿Ande? Traemos el video. Adelante. Pues como ven, es un programa muy ambicioso, pero tenemos un gran equipo con Jesús al frente. Recuerden que ellos también están coordinando la construcción de los ferrocarriles y también están coordinando algunas obras que no presentaste aquí, como por ejemplo el Insurgente, el tren Insurgente, que falta la parte que va de Santa Fe a Observatorio. También la están supervisando. Y lo que falta, junto con el Estado de México, del trolebús elevado, que va de Chalco a Santa Marta, Catitla.